Alrededor del 13 de marzo, Jesús inició un viaje que terminaría el viernes 3 de abril del año 33, en plena luna llena. Ese viaje se hacía en 4 días, pero en esta ocasión Jesús revelaba su poder de Mesías, el Dios encarnado. Así que se fue despacio, haciendo milagros espectaculares que más de 2000 años después aún nos hacen estremecer. Ya no les advertía con insistencia, como lo había hecho en 23 versículos anteriores consignados en la Biblia, que no revelaran su identidad. Ahora llegaba a Jerusalén mostrando abiertamente quién es, el Dios encarnado. Todos los evangelistas nos cuentan lo mismo. Lucas 18:31 nos narra que Jesús llamó aparte a los 12 apóstoles. Les dijo, vamos a Jerusalén, donde se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Será entregado en manos de los gentiles y encarnecido, azotado y escupido, y después que le hubieren azotado, le darán muerte, y al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron. Durante ese viaje hizo curaciones, resurrecciones y toda clase de milagros, de manera que a Jerusalén llegaron noticias claras de la llegada del Mesías. Por eso, el domingo de Ramos se le recibió como a Dios, el Mesías esperado. Desde Cafarnaún, Nazaret, el mar de Galilea o lago Tiberíades, se aprecia el monte Tabor. Luego fueron pasando por Magdala y Naín hasta Jerusalén. Son cerca de 150 kilómetros. Hay que atravesar Samaria, una tierra montañosa donde se ubica el monte Gerizim, donde los samaritanos oran. Allí los rabinos de Judá no eran muy bien recibidos. Allí habló con la samaritana y todos lo reconocen como el Mesías, no como un rabí. Hay que pasar por Decápolis y Perea, donde algunas de las tribus de Israel habitan, por la ruta del río Jordán. Mirad que subimos a Jerusalén, nos dice Marcos 10:33. Y luego Mateo 20:17 nos relata, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino, mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas que le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, y le azoten, y le crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Es decir, todos los evangelistas nos dicen lo mismo con diferentes palabras. Esto nos muestra la claridad diáfana del acontecimiento que Dios anuncia. Escudriñad las escrituras, ellas hablan de mí, les dijo. Y lo mismo que sucederá está escrito en el Apocalipsis, claramente. Abro comillas. Igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga vida eterna en él. Nos advierte Juan 3:14. Todo lo que va a pasar os lo he revelado. Es llegada la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Juan 12:23. Los príncipes habían estado en el entierro de Lázaro, descendiente de familia monárquica y por ello príncipe entre los judíos. Llevaba 8 días muerto, 4 días en cámara ardiente y 4 días en el sepulcro, según nos dice el Evangelio. Por lo que el Sanedrín decide que entonces también hay que matarlo. Ven venir a Dios y deciden que no lo aceptarán. Juan 11:46 nos narra que muchos de los judíos creyeron en él. Entonces los sumos sacerdotes y fariseos dijeron, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. En eso uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote, les dijo, os conviene el que muera un solo hombre por el bien del pueblo y no perezca toda la nación.
Mas esto no lo dijo por iniciativa propia, sino que como era el sumo sacerdote, sirvió de instrumento a Dios y profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y así, desde aquel día, no pensaban sino en hallar medio de hacerle morir. Los evangelios narran 27 milagros, de los cuales 14 son curaciones de distintas enfermedades, 5 exorcismos, 3 resurrecciones, 2 prodigios de tipo natural y 3 signos extraordinarios, nada menos que su propia resurrección.